Todo comienza en la vida de nuestro protagonista Mizuto, cuando un día normal y corriente todo se viene abajo, al enterarse de que su exnovia ahora es su hermanastra. A partir de ese momento los problemas no tardan en aparecer, ya que comienzan discusiones que ya no son de pareja, sino de hermanos. Discuten incluso sobre quién es el hermano mayor y quién el menor. Mizuto afirma que él es el hermano mayor, pero Yume, quien es la hermanastra, le responde que ya preguntó a sus padres y que ella nació 30 minutos antes que él. Mizuto se niega a aceptarlo, diciéndole que en realidad quien nace al último es el primero, pero Yume le responde que eso solo aplica en el caso de los gemelos, como que ninguno quiere ceder. Hacen un trato: quien haga cosas que no son propias de los hermanos y se acerquen más a una relación de pareja, pierde y tendrá que llamar al otro hermanito. Así comienzan los llamados Juegos del Hambre. Yume ataca primero intentando leer los libros de Mizuto, aunque a él le molesta que le tomen sus cosas sin permiso, sabe que entre hermano eso es muy normal. El verdadero problema surge cuando Yume intenta abrir su caja de Pandora, donde guarda todo lo más 18, ya saben, cochinotes. Entonces Mizuto cambia de estrategia y le dice que ya no quiere pelear y que prefiere que se lleven mejor. En ese momento Yume lo llama por su apellido, dejando claro que ella perdió la primera batalla y además le dice hermanito. Después de camino a la escuela, ambos descubren que irán a la misma preparatoria y que incluso están en la misma clase, lo cual se convierte en el problema más grande para Mizuto. Unos chicos se le acercan intentando hacerse amigos suyos, pero él se da cuenta de que en realidad solo quieren acercarse a Yume. Cuando Mizuto llega a casa, Yume le pregunta si no le molesta que lo menosprecien y que solo se acerquen a él para poder interactuar con ella. Mizuto le dice que no le importa. Al día siguiente en la escuela, Yume camina junto a él y cuando los mismos chicos intentan acercarse, ella lo abraza y le dice que por el momento no puede hablar con él porque ella lo está acompañando. Al regresar a casa, Yume se da cuenta de lo que acaba de hacer. Como sus padres no llegarán hasta tarde, Mizuto se ofrece a preparar algo de comer. Mientras él le da opciones, Yume no deja de pensar en el abrazo de la mañana y cómo él la tocó. En ese momento Mizuto le pregunta si quiere unas pechugas y ella, creyendo que se refería a las suyas, le dice que es un pervertido. Mizuto se queda confundido ya que solo hablaba de comida. Mientras comen, Yume le dice a Mizuto que olvide lo que pasó esa mañana. Él responde que ni siquiera lo recordaba, así que no hay de qué preocuparse. Más tarde, mientras Yume se baña, empieza a pensar que quizás Mizuto considera que sus atributos no son tan memorables, así que decide provocarlo y sale del baño usando solo una toalla. Mizuto se pone bastante nervioso, pero de pronto la toalla de Yume se desabrocha y ella piensa que tal vez se ve como una chica fácil por intentar hacerlo reaccionar. Sin embargo, Mizuto se da la vuelta y solo le da su chamarra, diciéndole que suele hacer cosas muy espontáneas sin pensarlas bien. Cuando Yume intenta levantarse para irse, tropieza. Ambos caen en una posición bastante comprometedora. Mizuto comienza a acariciarle mientras ella le recuerda las reglas, pero él piensa que no importa perder por hoy. Y justo cuando están a punto de besarse, sus padres llegan de repente, obligándolos a esconderse dentro del sillón. Ambos piensan que precisamente por esta situación como esta es que no pueden soportarse. Y bueno, gracias a los papás se alargó 12 episodios el puto anime de los cojones. De pronto en la escuela aparece una nueva persona que intenta hacerse amigo del protagonista. Sin rodeos, Mizuto le dice que ser su amigo no le traerá nada bueno y que además no permitirá que se acerque a su linda Yume. El chico, lejos de molestarse, le responde que en realidad es la primera persona que intenta ser su amigo de verdad. Entonces se presenta como Kogure Kawanami y le dice que a partir de ese día serán amigos. Mizuto insiste en que no quiere amigos, pero Koruge le pide que se dé la vuelta para que vea algo bastante gracioso. Al hacerlo, Mizuto nota a Yume completamente sonrojada por lo que acaba de decir, que es su linda Yume, que confirma que algo siente todavía por él. Más tarde, durante la clase de educación física, Yume conoce una chica llamada Akatsuki Minami, de cabello café. Minami queda sorprendida por la gran trama de Yume y no duda en preguntarle incluso qué tira de brasier usa, descubriendo que es la copa D. En efecto, mis chambeadores, la copa D son las buenas, no dejen ir a esas. Minami se desmotiva un poco, ya que siente que ella no tiene nada en comparación con ella, pero aún así rápidamente se vuelven amigas. Minami se queja diciendo que las pruebas físicas le dan asco y que la deprimen, pues se da cuenta de lo poco que se ha desarrollado. Sin embargo, cuando comienzan las pruebas, resulta que Minami es una bala, destaca sin problemas, superando incluso a muchos hombres. Mientras tanto, Yume piensa que debe dar lo mejor de sí para mantener su imagen de estudiante promedio ejemplar. En contraste, Mizuto parece no importarle nada, rindiéndose sin mucho esfuerzo. En la última prueba de la carrera, Yume ya está bastante cansada y termina detrás de Minami y comienza a marearse. Justo cuando está a punto de caer, Mizuto llega para sostenerla. Yume le dice que lo deja todo en sus manos y que la lleva a la enfermería. Ahí queda claro que Mizuto la conoce muy bien y que estuvo pendiente de ella todo este tiempo. En la enfermería, Yume y Minami se vuelven aún más cercanas, incluso llamándose por su nombre. Al día siguiente, Yume no asiste a la escuela porque tiene fiebre.
Así que Minami va inmediatamente con Misuto, le dice que entonces tendrán que ir a verla a su casa. En ese momento aparece Kogure, intenta salvar a Misuto, diciéndole a Minami que deje de molestar a su querido amigo. Aún así todo se vuelve un caos y terminan yendo a ver a Yume. Misuto toca la puerta para ver si está despierta, pero ella sigue dormida, así que ambos entran para despertarla. Yume, medio dormida y medio enferma, empieza a llamarlo por su apellido, recordando cómo lo hacían cuando eran novios. Misuto, nervioso, le explica a Minami que vino a verla, incluso le preparan algo de comer y pasan un rato bastante agradable. Cuando están a punto de irse, Minami le pregunta a Misuto si realmente solo son hermanos. Él responde que sí, que son hermanastros. Más tarde, cuando Misuto regresa con Yume, ella le dice que él y Minami se veían bastante bien juntos. Misuto no se da cuenta de que esos son celos y le pregunta si acaso le molesta que su honorable amiga esté con alguien tan nefasto como él. Yume le responde que es todo lo contrario. Minami tiene una linda personalidad, es extrovertida y agradable, mientras que ella misma es un desastre. Cuando Misuto le dice que dejará descansar para que duerma, Yume le pide que le dé la mano y que no la deje sola como la última vez. Eso hace que Misuto recuerde su tiempo como novios. Ambos eran auténticas ratas de biblioteca, unos traijas capaces de terminar un libro en menos de una semana. Se conocieron en la biblioteca, comenzaron a salir y tras varias discusiones terminaron separándose al graduarse. Ahora Misuto piensa que tal vez Dios los castigó reuniéndolos de esta forma. Aún así Yume comienza a darle órdenes, que quiere un helado, que quiere un libro, que le dé dinero y que otra vez le tome de la mano. Misuto entonces decide tomarle la temperatura y se da cuenta de que ya está mucho mejor. Ahí descubre que Yume solo estaba fingiendo estar enferma para poder darle órdenes y que la consintieran. Después de disculparse, Misuto le dice que no se preocupe, que él siempre estará con ella y que ya no podrá dejarlo solo porque ahora son hermanos. Resulta que Yume tiene un lado bastante extraño que podría llamarse obsesivo. Cuando aún salía con Misuto, guardaba cuidadosamente en una pequeña caja todos los recuerdos que le regalaba, tratándolos casi como si fuera parte de un ritual personal. Sonreía cada vez que la abría, recordando esos momentos del pasado, pero no entiende ahora cómo tiene que deshacerse de unos calzoncillos de él sin levantar sospecha. Piensa que solo tiene que esperar a que Misuto se duerma para dejarlo discretamente en su habitación y dar el asunto por terminado. Sin embargo, cuando llega el momento descubre algo inesperado. Misuto también conserva un recuerdo suyo, un brasier. Ambos quedan en silencio por un instante, completamente avergonzados, y deciden resolverlo de la forma más absurda posible, piedra, papel o tijera, para ver quién empieza explicando su versión. Yume confiesa que entonces su yo del pasado se apoderó de ella, llevándola a actuar de forma impulsiva. Misuto por su parte explica que lo suyo fue un accidente causado por confusión familiar y que nunca encontró el momento adecuado para devolverlo, ya que entró su papá y mientras él se bañaba encontró un brasier, y es así como él lo escondió ya que llegó su papá. Al final deciden declararlo en un empate, acordando que por ahora seguirán con sus vidas normales, aliviados de que al menos ambos estaban igualados en ese extraño asunto. Más tarde, de camino a casa, Yume ve a Misuto comiendo con una chica. De inmediato su lado celoso despierta, se pregunta quién es ella y no puede evitar notar que se parece mucho a ella misma. Incluso llega a cuestionarse si Misuto tiene algún tipo de fetiche extraño. Al día siguiente en la escuela le pregunta a Katsumi Minami si sabe quién podría ser una chica de cabello negro y lentes, pero Minami se muestra evasiva y le dice que hay muchas personas así en la escuela. Esa respuesta solo hace que Yume se sienta aún más inquieta. Cuando Yume regresa a casa nota que hay unos zapatos extra en la entrada, decide atraparlo con las manos en la masa y le pide a Misuto que vaya a comprar algo por ella, diciendo que aún no llega a casa, y Misuto acepta sin sospechar nada. En cuanto escucha la puerta cerrarse, Yume va directo a buscar a la supuesta chica, pero cuando está a punto de abrir la puerta de Misuto, él sale de su habitación. Yume lo confronta exigiendo saber que dónde está la chica. Él, completamente confundido, dice que no sabe de qué está hablando y le pregunta si ya revisó su habitación. Yume, nerviosa, dice que no quiere hacer algo paranormal, pero Misuto solo suspira y responde que quizás sí se equivocó y que tendrá más cuidado la próxima vez ya que está muy cansado. Mientras tanto, Yume se queda sola con sus pensamientos, convencida de que algo ocurrió y llena de celos, recordando que a ella apenas la había llevado una vez solo a su habitación y para eso tardó más de 6 meses. Pero entonces Misuto recuerda la verdad, la chica que se le acercó y hasta que se le declaró fue en realidad Minami, la amiga de Yume. Ella le había dicho sin rodeos que quería casarse con él, no por amor, sino porque así podría ser oficialmente su cuñada y hacer todo junto con Yume. Desconcertado, Misuto llama inmediatamente a Kogure preguntándole qué tipo de persona es Minami. Kogure le responde sin dudar que es alguien bastante problemática. Le cuenta que una vez tuvo un novio y pasaban cada segundo juntos hasta que él terminó completamente agotado por complacerla. Después de 3 meses el chico se desmayó del estrés. Kogure le advierte a Misuto que vale más poner los límites cuando antes. El problema solo crecerá. Tras escuchar sus consejos, Misuto cuelga con una idea clara en mente. Decidido, se dirige al cuarto de su hermanastra Yume y le dice con toda seriedad que ella sabe cuál será su castigo por todo lo que ha ocurrido. Van a tener una cita. Al día siguiente, Misuto aparece totalmente distinto, bien arreglado, seguro, casi como todo un galán. Yume no puede evitar quedarse mirándolo, preguntándose en qué momento se volvió tan guapo. Mientras caminan para
para comprar las entradas del acuario, ella no deja de pensar que él encaja perfectamente en su tipo ideal, lo que solo la pone más nerviosa. Durante el recorrido por el acuario continúan coqueteando de manera natural. Es ahí donde se deja ver el verdadero plan. Si Minami los veía actuando como una pareja en una cita, probablemente dejaría su obsesión. Mizuto recuerda algunos consejos de Kogure, como halagar la ropa de una chica, algo que según él siempre funciona, así que Mizuto da lo mejor de sí, diciéndole a Yume que se ve muy bien y acompañándola con gestos atentos, incluso protegiéndola cuando casi se tropieza. Todo marcha según lo planeado. Más tarde Mizuto se toma un momento para hablar con Kogure, dudando de que si están actuando como una pareja demasiado perfecta. Kogure se ríe y le dice que desde fuera se veían increíblemente bien juntos. Mientras tanto, Yume se pierde dentro del acuario. Como había demasiada gente en el baño principal, decide ir a otro, pero su pésimo sentido de la orientación la lleva por el camino equivocado. Cuando Mizuto la llama para saber dónde está, le dice con calma que no se preocupe, que no es su culpa y que irá a buscarla. Yume, aunque piensa que es un tonto por decir eso, no puede evitar notar lo amable y caballeroso que está hoy, muy distinto al Mizuto sarcástico y cínico al que estaba acostumbrada. En ese momento le trae un recuerdo. La primera vez que salieron juntos, cuando ella también se perdió, Mizuto pareció molesto, pero sincero, diciéndole que le había preocupado mucho no encontrarla, que si al menos la conocía mejor y que nunca la dejaría sola. Incluso le había comprado una bebida. Justo entonces Mizuto aparece frente a ella, con la misma bebida que le dio hace algunos años. La coincidencia la deja sin palabras. Después de eso, ambos comienzan a bromear con teorías absurdas y algo cínicas sobre el acuario, medusas, tiburones, escenas exageradamente dramáticas que contrastan con las parejitas felices alrededor. En medio de esas bromas, Mizuto piensa que fue por las peleas inmaduras, reclamos y orgullo que terminaron en el pasado, y que nada de eso se compara con lo bien que se siente en este momento. Esta relación, incluso en su forma actual, se siente mucho mejor que la que tuvieron antes. La cita termina con una sensación extrañamente cálida. Más tarde, Minami se le acerca a nuestro protagonista y le dice que no sabía que ella y Mizuto tenían ese tipo de relación y que por eso ya no piensa entrometerse en su casa. Luego admite medio en broma que la silla extra del comedor sí fue cosa suya, o que no. Aún así dice que seguirá molestándolos y que todavía bromea con la idea de casarse con Mizuto solo para estar más cerca de Yume. Cuando regresan a casa, Yume piensa que todavía tiene cosas que cobrar a Mizuto, porque le pidió salir, cuál era el verdadero motivo detrás de todo y quién realmente era la otra chica. Se dice a sí mismo que si fuera detective sería bastante mala. Ya en casa, Yume se pone exageradamente entusiasta, tomándole muchas fotos a nuestro protagonista y pidiéndole que pose y lo abrace para capturar el momento, mostrando lo raro que puede llegar a ser cuando se emocionan demasiado. Joder, viva los norteños. Al día siguiente, Kogure le dice a Mizuto que si Minami vuelve a ponerse intensa, puede avisarle sin problema, porque no hay nadie que la conozca mejor que él. Mizuto le pregunta directamente si estuvo hospitalizado alguna vez por culpa de ella. Kogure lo admite con una sonrisa amarga. Sí, y fue duro para ambos. Queda claro que él fue aquel exnovio. Llega el Día de las Madres y tanto Mizuto como Yume tienen que comprar un regalo. Al principio Mizuto se niega a salir, pero Yume recurre a tácticas bastante cuestionables para convencerlo, arreglándose de una forma más provocativa de lo normal. Al final Mizuto termina aceptando. Le entregan el regalo a su madre, quien se muestra gratuitamente feliz y agradecida. Sin embargo, Yume nota que Mizuto está más callado y serio de lo habitual. Es ahí entonces cuando vemos que él está en el santuario y le dice a Yume que si va a estar todo este tiempo espiándolo. Es ahí cuando ella se acerca y le dice que está ahí para apoyarlo. Admite que estuvo espiando un poco, pero aún así quiere estar con él. Comienzan a hablar y Mizuto comenta que ha pensado que quizás sería buena idea darles tiempo a solas a sus padres para que puedan disfrutar entre ellos. Yume sugiere pagarles un viaje o una comida especial, pero rápidamente se dan cuenta de que no tienen el presupuesto para eso. Entonces Mizuto propone que ellos sean quienes se vayan por un tiempo. Yume se queda pensativa y enseguida imagina escenarios raros de dos chicos pasando una noche juntas, pero Mizuto la corta inmediato, diciéndole que no diga tonterías, que cada quien estaría por su lado. Además señala que ni siquiera podrían quedarse juntos en un hotel sin autorización de sus padres y que de todas formas es muy caro. Yume piensa que quizás es lo único y que lo detiene, pero no dice nada. Al día siguiente Mizuto resuelve el problema, ambos se quedarán en casa de sus amigos y resulta que Kogure y Minami viven justo al lado, así que terminan siendo vecinos temporales. Los dos están bastante contentos porque podrán verse, aunque cada uno se quedará con personas de su mismo género. Durante la plática Mizuto le pregunta a Kogure qué tipo de relación tiene con su vecina, ya que parecen bastante cercanos. Kogure responde que aunque se llevan bien emocionalmente, están a una distancia enorme, como la Tierra y la Luna. Mizuto entiende el mensaje y comenta que no se meterá en asuntos personales. Kogure en cambio no se contiene y le pregunta directamente a Mizuto qué tan lejos ha llegado con su hermanastra. Mizuto responde que no ha pasado nada y Kogure insiste con bromas cada vez más incómodas, incluso gritando que le gustan mucho las inquietas de Yume. Es ahí del otro lado de la pared donde Yume escucha todo y comienza a golpearla furiosa, llamándolo que es un marrano. Mizuto mientras lo amarra y empieza a leer un diario donde le ha escrito bastantes cosas a Minami y obviamente ella también empieza a golpear la pared.
diciéndole que es un tonto por provocarlo. Pero bueno, después de tremendo momento, más tarde salen a comer y por pura coincidencia van al mismo lugar. A pesar de todo, los amigos y los protagonistas parecen llevarse bastante bien. Durante la charla surge la idea de que quizás se conocen desde la infancia, algo que ambos niegan rotundamente. Después de una larga discusión y en sus respectivos cuartos se ponen a estudiar, Kogure comenta que no cree que sea necesario estudiar tanto, pero Misuto le responde que si incluso alguien que nunca se esfuerza tiene que estudiar, entonces el examen debe ser realmente difícil. Por la noche Misuto sale a observar la luna y se encuentra con Yume, quien también estaba despierta. Él se burla de sus pijamas diciéndole que son ridículas y ella responde que la obligaron a ponérselas. Comienza a recordar aquella vez en que hablaron bajo la luna, cuando Misuto le dijo que estaba hermosa. Yume recuerda que en realidad fue ese momento cuando empezó a gustarle de verdad. Misuto dice que preferiría que lo recordaran por otras cosas, pero aún así sonríe. Ambos se preguntan si sus padres estarán juntos toda la vida. Misuto cree que sí, y que por lo tanto ellos también serán hermanos para siempre. Lo piensa como un fastidio, pero sabe que en el fondo no suena tan mal. Así que finalmente llegan los exámenes parciales y Yume se esfuerza como nunca. Recuerda que en secundaria, cuando ambos eran estudiantes, matemáticas era una de sus mejores materias. En aquella ocasión ella había logrado posicionarse muy bien, pero Misuto no le importaba en lo más mínimo. Cuando Yume por fin recuperó su puesto, él ni siquiera le prestó atención, ni pareció darle valor, que alguien le robara el primer lugar. Por eso ahora siente que debe esforzarse más que nunca. Antes del examen ve a Misuto sorprendentemente calmado. Él le dice con tranquilidad que esta vez no conservará su primer lugar, porque piensa arrebatárselo. Yume le responde que no importa cuánto tenga que estudiar, ella será un estudiante modelo, cueste lo que cueste. Cuando entrega los resultados, Yume obtiene un 9.4. En su mente, si Misuto sacaba 10, esas 6 décimas serían una diferencia enorme. Con el corazón acelerado va a ver cómo le fue a él y se da cuenta de algo inesperado. La última parte del examen lo dejó en blanco. Eso le enfurece, la confronta preguntándole si acaso duda de ella, si cree que es estúpido que no podría competir con él. La madre de ambos observa la escena totalmente sorprendida, viendo a Yume perder la compostura. Misuto serio le dice que no tiene derecho a decidir por él y que si es mejor, es tan importante para ella, entonces puede quedarse con ese título. Le dice que vive de apariencias, que le gusta fingir lo que no es. Después de eso, Misuto también decide esforzarse. Al final de los exámenes ocurre algo duro para Yume, queda en segundo lugar, perdiendo contra su propio hermano. Sin embargo, Misuto no lo hizo por orgullo, sino para que ella entendiera algo importante. Aunque no fuera la primera, eso no la convertiría en alguien inferior ni destruiría su valor como persona. Sus amigos la rodean para apoyarla, diciendo que está bien, que siempre habrá alguien mejor que ella y que el segundo lugar no está tan mal. Frases típicas de mediocres: recuerden, chambeadores, siempre ir por lo mejor. Pero bueno, en ese momento a Yume le suenan vacías. Aún así reflexiona y se da cuenta de que solo una persona entiende realmente lo que ella siente: Misuto. Él sabe todo lo que ha luchado y es la única persona que, aún sabiendo que ella es un caos absoluto, sigue a su lado. Decide buscarlo, pero cuando llega a la biblioteca se encuentra con una escena que la deja helada. Misuto está hablando con una chica de cabello verde, iniciando exactamente la misma conversación que ellos tuvieron cuando se conocieron, hablando sobre una novela, preguntándose sus gustos, y bueno, la chica resulta ser Isana, y ese encuentro no fue solo casual. Misuto empieza a pasar cada vez más tiempo con Isana, formando una relación extraña pero cercana. Estudian juntos, leen juntos, salen, incluso él le ayuda a algo que no es tan cotidiano, a acomodarle los calcetines. Todo esto provoca que Yume esté consumida por los celos, al punto de evitar que Misuto siquiera intente presentarlas. Al día siguiente Yume se muestra extrañamente amable, lo que Misuto incomoda, y sin entender qué ocurre le pide un consejo a Isana. Ella le dice que lo mejor es preguntarle directamente, ya que probablemente Yume está esperando algo de él, un cambio. Así que Misuto decide ir a enfrentarla de forma directa, se presenta serio y le dice que siente rara su relación, y como si Yume estuviera fingiendo que nada pasó entre ellos. Es entonces cuando Yume explota y revela lo que todos ya sabían: está celosa de la pequeña Isana. Misuto le explica que no se haga ideas raras, que Isana solo es una amiga. Al día siguiente Yume finalmente la conoce mejor y se da cuenta de algo inesperado: Isana lo trata como un bro más. Incluso comenta sin filtros que 2 veces en su vida quiso ser un chico, la primera cuando tuvo su primer periodo y la segunda cuando conoció a Misuto, porque lo considera un alma gemela. Con todo aclarado, Yume se siente aliviada y mucho más tranquila, aunque Minami con una sonrisa admite que le hubiera gustado ayudarlos a conquistarse mutuamente, pero que no se dio la situación. También queda claro quien llevó la iniciativa de la relación original fue Yume, quien se declaró, no Misuto. Justo antes de salir de vacaciones, Yume le entregó una carta donde él confesaba todo su amor. Misuto respondió que no se sentía digno de ella, pero que le encantaría ser su novio. Desde ahí queda claro quién tuvo el valor de dar el primer paso y quién es el hombre. Más adelante ocurre algo curioso: alguien parece que está chantajeando a Isana. Cuando llega al lugar se da cuenta de que en realidad son Yume y Minami, quien dicen conocer su secreto. Isana entra en pánico pensando que descubrieron su antiguo canal suyo
suyo, pero no es eso. En realidad ellas saben que le gusta a Mizuto. Isana lo niega al principio diciendo que le cae bien como amigo nada más. Sin embargo, algunas preguntas y situaciones incómodas termina aceptando que sí siente algo más por él. Yumi y Minami se emocionan, deciden ayudarla a conquistarla. Isana, no muy convencida, dice que su amistad sería suficiente y que ni siquiera sabe si lo que siente es amor. Eso hace que Yumi explote, diciéndole si de verdad estaría satisfecha solo siendo su amiga, cuando podrían salir juntos, darse regalos, cuidarse cuando están enfermos. Una proyección enorme de sus propios sentimientos. Isana, ya más honesta, admite que sí le gustaría algo así, estar juntos como pareja. Así comienza el plan para conquistar a Mizuto. Sin embargo, Isana no está del todo segura de esto si es correcto. Aún así intenta acercarse más a él, hablándole con más cariño, siendo más expresiva e incluso invadiendo un poco su espacio personal. Pero al final, Yumi y Minami le dicen que quizá lo mejor sea que sea ella misma, pero que recuerda algo importante: la falta de confianza nunca va a lograr nada. Si logra mostrarse más segura, tal vez Mizuto se fije en ella. Como último intento la arreglan un poco y va a verlo. El resultado, Mizuto ni siquiera lo nota y encima hace comentarios torpes sobre su apariencia, preguntándole si comió algo grasoso, diciéndole que no coma tanto. Aún así, Sana decide seguir siendo ella misma. Se acerca, lo despeina y luego vuelve a peinar, y ese pequeño gesto la hace feliz. No es un gran avance, pero es algo. Al reunirse de nuevo con las chicas, llegan a la conclusión que no queda otra opción que declararse. Yume no está del todo convencida, pero ya es demasiado tarde para detenerlo. Llega el momento e Isana está nerviosa. Mizuto se da cuenta y le dice que le diga lo que le tenga que decir, que él podrá unir las piezas. Isana reúne valor y le confiesa que aquel día la biblioteca fue muy importante para ella, que normalmente la gente la considera rara, pero que él fue diferente, que se siente cómoda, feliz, que quiere compartir más tiempo con él. Finalmente le pide que acepte ser su novio. Mizuto le responde con honestidad y le dice que le pasa muy bien con ella, que es la persona con la que más conecta, que probablemente tendrían discusiones tontas, pero que podrían resolverlas hablando de libros. Sin embargo, admite que es egoísta, que no puede centrarse en más de una persona a la vez y que su corazón ya está ocupado. No puede aceptar sus sentimientos porque no soportaría hacer sufrir a quien ya está ahí. Y así, Isana es rechazada. Tremendo puñetas. Lo sorprendente es que después de todo las cosas no se rompen, siguen hablando con normalidad e incluso parece más fácil ser amigos después de la confesión. Mientras tanto, Yume se queda pensativa, preguntándose por qué Mizuto se aferra a alguien con quien ni siquiera se llevaría tan bien, cuando probablemente Isana sería mucho más compatible con él. Se pregunta por qué permite que ella dicte sus sentimientos, por qué no suelta todo y simplemente es feliz. Pero aún así, después de todo lo ocurrido, Isana le pide a Mizuto que le enseñe su colección de libros. Dice que le interesa ver qué tipo de historias le gustan, especialmente aquellas que han dejado huella en él, y además de esas que tienen una hojita doblada. Ya saben a lo que me refiero. Mizuto duda un poco y le pregunta si no se sentirá incómoda estando a solas con un chico, pero Isana le responde con total naturalidad que no hay problema, después de todo ya fue rechazada y no espera nada romántico de él. Mizuto no encuentra cómo refutar esa lógica. Antes de ir a su casa, Isana decide cambiar un poco su imagen, ya que admite que no tiene muy buen sentido de la moda. Tras probar varios atuendos, algunos demasiado llamativos para su gusto, decide inspirarse en el estilo de Yume, aunque con variaciones para no parecer una copia directa. Esto despierta en Yume un recuerdo del pasado, cuando empezó a salir con Mizuto. Ella solía vestirse de forma exagerada, intentando llamar su atención. En su primera cita, él no le dijo nada sobre su ropa, lo que hizo pensar que quizás se veía mal. Justo cuando estaban a punto de irse, Mizuto le pidió que no usara ropa tan corta al salir, no por control sino por preocupación, pero además le dijo que se veía bastante bien. Desde entonces Yume comenzó a elegir su ropa buscando consciente o inconscientemente la aprobación de él. Llega el día en que Isana visita la casa de Mizuto. Sus padres se sorprenden al ver que su hijo ha llevado a una amiga y su padre no puede ocultar su orgullo como buen hombre. Mientras tanto, Yume permanece atenta, observando todo con cuidado. Isana se muestra completamente tranquila y confiada, incluso sentándose en la cama de Mizuto mientras lee un libro. Yume le pregunta si no le da miedo estar ahí y ella responde con sinceridad que no ve ningún problema, ya fue rechazada y no espera nada más. Mizuto intenta bajar la tensión, le dice a Yume que se relaje y se ponga a leer también. En un momento más ligero, Isana le pide a Mizuto que le ayude a relajarse un poco, ya que está muy cansada. Él accede de forma torpe mientras Yume claramente celosa les recuerda cuáles son los límites normales entre unos amigos. Tanto Mizuto como Isana se quedan pensando, dándose cuenta de que en realidad ellos no tienen demasiada experiencia con amigos cercanos. Después Isana pide ir al baño y Yume se ofrece inmediatamente a acompañarla. Al regresar, Yume confronta a Mizuto preguntándole desde cuándo tiene esa clase de confianza con Isana. Él responde que desde que se conocen, que para ellos es algo normal. Molesta pero sin saber cómo expresarlo, Yume le dice a Mizuto que entonces también debería de prestarle atención a ella. El momento se corta cuando Mizuto recibe un mensaje de auxilio. Sus padres están interrogando a Isana sin descanso. Tras despedirse, Mizuto acompaña a Isana de regreso a su casa. En el camino él reflexiona que quizás la relación de confianza que tiene con ella podría haber sido similar
a la que pudo haber tenido con Yume si no hubieran arruinado su relación en el pasado al comenzar a salir sin estar preparados. Antes de separarse, Isana le dice que se la pasó muy bien ese día y que aunque el rechazo todavía le duele un poco, agradece que él siga tratándola como a una amiga más o con amabilidad. Le pide con una sonrisa que de vez en cuando sea considerado con ella. Mientras la ve alejarse, Misuto piensa en que quizás no hubiera estado mal seguir siendo amigo de quien alguna vez fue su novia. Y en eso se le vino un recuerdo al protagonista de la primera vez que invitó a Yume a su casa. Para él ese día era más que importante. Sentía que estaban en un punto donde su relación podía avanzar, donde podrían acercarse más y compartir un momento especial. Sin embargo, durante toda la tarde se mostró nervioso y distante, cuidando cada gesto, cada palabra, incapaz de dar ese paso que llevaba tiempo imaginando. A pesar de todo, fue un día que quedó grabado en ambos. Con el inicio del tercer año de secundario, los dos esperaban que era de la misma clase. Cuando descubrieron que estarían separados, supieron que algo cambiaría. Aún así se prometieron verse después de clases para pasar los fines de semana juntos y no dejar la distancia los afectara. Al principio lo cumplieron, pero entonces Yume poco a poco empezó a ser amigas. Para ella fue algo nuevo y emocionante. Por primera vez se sentía que encajaba en algún lado, que tenía un lugar propio. El protagonista se alegró por ella, al menos al inicio. Con el tiempo Yume empezó a llegar más tarde en esos momentos que antes eran sagrados para ambos. Algunos fines de semana ya no podrían salir porque tenía planes con sus amigas, a pesar de que ya le había confirmado días antes a Misuto. Cuando se veían, muchas de las conversaciones giraban solo alrededor de sus amigas. Sin darse cuenta, Yume comenzó a dejarlo en segundo plano. El protagonista empezó a sentirse desplazado, no decía nada, pero se iba antes, se mostraba frío. Cuando Yume intentaba cortarle cosas de sus días, él respondía con desinterés, incluso a decirle que no le importaban sus amigas. En el momento en que lo dijo, supo que había sido cruel. Decidió arreglarlo. Al día siguiente planeaba pedirle perdón. Ese mismo día Yume rechazó una invitación de sus amigas para pasar más tiempo con él, pero cuando llegó lo vio hablando con otra chica. Esperó a que se fuera y entonces se acercó. El protagonista, sin rodeos, se disculpa de inmediato. Le confesó que se sentía mal consigo mismo y que últimamente había sido egoísta, que quería todo su tiempo solo para él y que eso no estaba bien. Pero Yume, en lugar de escuchar hasta el final, dejó sus inseguridades que hablaran. Le reclamó lo que había visto, lo acusó de cosas que no eran ciertas. Fue un malentendido, uno que ninguno supo manejar en ese momento. Ese día marcó el quiebre de su relación. Aunque más adelante aclararon lo ocurrido y ambos aceptaron sus errores, nada volvió a ser igual. Pasaron días, semanas sin hablar. Fechas importantes llegaron y se fueron sin un solo mensaje. Su aniversario, diciembre, San Valentín, el festival escolar. El protagonista la vio reír con sus amigos mientras él observaba de lejos. Entendió que aquello que había sido ya no existía. Finalmente decidieron terminar. El protagonista sabía que era inevitable, incluso llega a pensar que se sentía más libre, hasta que ocurrió lo peor. Sus padres anunciaron que se cansarían, obligándolos a convivir todos los días. Y bueno, aquí se pueden dividir en dos caminos, mis chambeadores. ¿Ustedes de qué lado están? ¿Del protagonista o de Yume? Yo diría que del protagonista, porque a final de cuentas él era su única vida social y ella siempre lo estuvo ahí para él, como él para ella. Entonces yo digo que lo más acorde es que ella hubiera pasado tiempo con él, aunque tuviera amigas, pero lo que hizo ella simplemente fue olvidarlo. Pero bueno, ustedes déjenme su opinión acá abajito en la caja de comentarios. Seguimos con el resumen. De vuelta al presente, Yume tomó un libro de la estantería, el mismo que leyeron juntos aquella vez en su habitación. Él bromea diciendo que seguramente estaba tan nervioso ese día que ni siquiera recuerda bien lo que pasó. Yume lo llama tonto y le responde que él siempre había sido un exagerado. Entre bromas y reproches, ambos admiten la verdad. Los dos esperaban algo especial aquel día, pero los dos se acobardaron. Empiezan a echarse la culpa de forma infantil, discutiendo sobre quién fue más torpe y quién no supo decir lo que sentía, pero en el fondo lo que se nota no es rencor, sino todo el cariño que nunca se fue, porque incluso después de todo sigue habiendo demasiado amor sin resolverse entre ellos. Pero bueno, Yume, ya mientras leía tranquilamente en su cama, convencida de que ese día ya no podía ir peor, el destino decidió atacarla sin piedad, una cucaracha. El pánico fue inmediato, sin pensarlo dos veces salió corriendo directo al cuarto del protagonista. El problema es que él tampoco era precisamente valiente, pero aún así agarró el insecticida e hizo lo que pudo, y tras la batalla más desigual de la historia, la cucaracha fue derrotada. Con la lluvia cayendo afuera, el frío colándose por la ventana y terminando quedándose solos en el cuarto, no pasó nada extraño, simplemente se durmieron. Joder, tenía la portería a punto de meter gol y que la falla, tremendo hijueputa. Perdón, me alteré un poquito, chambeadores, es que de plano estos protas son unos princesos. Mientras Yume dormía, el protagonista se queda despierto, reflexionando sobre todo lo que había vivido justo, sobre lo que no fue y sobre cómo en el momento clave no tuvo el valor suficiente y pensó que ya no debía seguir recordando eso, porque ese tiempo ya había pasado.
A la mañana siguiente los padres anuncian que se irán de viaje y les encargan una misión, ir juntos a comprar un traje de baño, según ellos para que se lleven mejor. La ironía es que no saben que se llevan fatal precisamente porque se conocen demasiado bien. Yume no quiere que nadie los reconozca, así que van con ropa distinta y lentes, el que se pone una gorra e intentan aplicar la de Superman, pero claramente no engañan a nadie. En la tienda Yume no logra decidirse y es un arranque de iniciativa, le muestra el traje directamente a nuestro protagonista. Él entra en cortocircuito, no sabe dónde mirar y ni qué decir ni cómo reaccionar, solo piensa que le falta demasiado valor para estar a la altura de esta situación. Al final balbucea que se le ve bien y ella lo compra. De regreso a casa pasan por el lugar donde se dieron su primer beso. La tensión es evidente, todo parece alinearse para que ese momento se repita, pero no, el protagonista vuelve a fallar el tiro. Ya en casa Yume le agradece su recomendación y le dice que si necesita otra opinión no dude en pedírsela. Los padres están fascinados, hace unas horas parecían una pareja que no se soportaban y ahora parecen a punto de casarse. El protagonista solo puede pensar que técnicamente alguna vez sí fueron eso. Por la tarde ven una película junto a Isana, la chica de cabello verde. Ella está acostada sobre el protagonista haciéndole cariñitos en el cabello. Yume está al borde del colapso. Cuando termina la película el protagonista dice que está cansado. Isana con total naturalidad le ofrece que se duerma en su regazo. Yume interviene de inmediato diciendo que no, que puede haber malentendidos, que mejor no. Al final el protagonista se queda dormido, pero lo hace apoyado sobre Yume. Isana divertida sugiere con voz baja que tal vez Yume debería darle un besito, que le gustaría hacer su primer beso fuera con alguien tan amable y caballeroso como él. Yume se niega, diciendo que debe guardarlo para un momento especial. Isana se despide diciendo que le encantó el día, que cumplió varias fantasías raras, como ver a dos hermanos que se idolatran mutuamente, y se va con una sonrisa. Yume se queda pensando todas esas veces que pudo pasar algo, y ella misma lo detuvo, porque sabía que si cruzaban esa línea, podrían arruinar la vida que ahora tenían. Más tarde su madre le pregunta casualmente si esos dos están saliendo. Yume responde que no, que solo son así como amigos. La madre, sin darle mucha importancia, dice que Isana comentó que bueno, el protagonista era su ex y que estaba dolida por haber sido rechazada, así que se asume que solo son exnovios que no quieren decirlo todavía. Antes de irse le suelta una frase letal, que se apura a conseguir un buen chico antes de que se le adelante el protagonista, y en su cuarto Yume piensa que no logra imaginarse con nadie que no sea él, y es entonces donde se da cuenta de lo que acaba de pasar, tremenda comprometida mental que se acaba de meter. Pero entonces recuerda que aquel día de su primera cita, cuando el protagonista la llamó por la noche, solo para escuchar su voz, que no tenía nada importante que decirle, simplemente quería oírla. Ella feliz le respondió que también quería escuchar la suya y que ojalá pudieran verse más seguido. Él le dijo que su batería estaba a punto de acabarse y que mañana volvería a llamarla, y como toda buena mujer, en lugar de verlo como un gesto romántico, Yume pensó que pueden haber hablado con ella misma mientras cargaba el celular, como siempre buscando el lado malo. Luego llega el viaje para presentarse ante la familia paterna. Todo iba tranquilo hasta que apareció la prima atractiva, provocando en Yume una paranoia de que pudiera intentar algo con su hermanito, pero ocurrió lo contrario. Durante la comida todos quedaron encantados con lo educado y correcto que era el protagonista. La prima nota algo importante, él era distante con todos excepto con Yume. Eso le hizo pensar que entre ellos existía algo más, aunque también entendió que cualquier movimiento imprudente podría destruir a la familia. Más tarde, con el alcohol de por medio, la prima decide intervenir y manda a Yume a avisar al protagonista que ya puede bañarse. Ella lo encuentra en la oficina del bisabuelo, leyendo un libro. Es una autobiografía inédita de su abuelo, el primer libro que realmente lo atrapó. Le cuenta que su abuelo fue prisionero durante la Unión Soviética y que una chica lo motivó a seguir adelante. Dice que se sabe el libro de memoria, que tantas veces que lo ha leído. Yume le pregunta si alguien más lo ha leído. Él responde que no, que estaba bien escondido cuando lo encontró. Eso le emociona, ya que el protagonista le dijo que lo leyera, así que ella es la primera. Mientras lee, una lágrima cae sobre una página. Inmediatamente se asusta ya que acaba de dañar el libro del protagonista, pero hasta que nota que hay otra marca idéntica en el papel, comprende que no todo es tan distinto. Más tarde le pregunta si ya terminó el libro y ella aprovecha para preguntarle cómo fue su primer amor. Él responde que era bastante risueña. Yume de inmediato piensa que habla de la prima. Después de la prima, la encara directamente y le pregunta si le gusta el protagonista. Yume evade, preguntando qué significa realmente gustar. La prima insiste en pensar que en todo el tiempo preguntarse cómo te ves para él. Yume responde que eso también podría ser lujuria. La prima decidida promete ayudarlos a hablar para que aclaren sus sentimientos. Actúa pésimo, el protagonista se da cuenta pero coopera y los deja solos. Encerrados le pide que le diga lo que le tenga que decir. Yume piensa en todo, cómo se siente parte de su familia, el egoísta que ha sido, en que aún tiene sentimientos que debió dejar atrás. Recuerda el día en que terminaron, cuando creyó que sería libre también y dejaría de sufrir, pero también recuerda lo bien que se sentía con él. Confiesa que debió llamarlo aquel verano, en aquella Navidad, en aquel San Valentín, en su aniversario, y que no quería terminar con él.
y le pide perdón. Él le dice que no puede vivir regresando al pasado y la abraza. Yume confiesa entonces por qué ha estado tan rara. Le dolió pensar que su primer amor había sido su prima. Él se sorprende y luego se ríe, diciendo que con razón estaban tan mal. Bromea con que se le están saliendo los mocos y ella entra en pánico por no verse como una diva, hasta que le dice que era broma y ambos se ríen. Entonces con total naturalidad le dice que ya se lo había dicho antes, que su primer amor es bastante risueña. Yume sonríe completamente feliz entendiendo que por fin ella es su primer amor. Al día siguiente se celebra el festival con fuegos artificiales. Ambos aparecen vestidos con yukata, lo que se emociona muchísimo a Yume, dejando claro que sigue más enamorada del protagonista que nada. Ella quiere tomarse una foto con él, pero la prima malinterpreta la situación y cree que la foto es con ella, así que terminan tomándose una foto juntas. Le piden al protagonista que se la tome y él con total naturalidad desbloquea el teléfono de Yume, dejando en claro que sabe su contraseña. ¿Por qué será? Bueno, al rato les cuento. Y en el festival la prima empieza a tirarse asistencias dignas del Real Madrid. Primero les dices que se tomen de la mano para no perderse entre la gente y sin darse cuenta los obliga a caminar así. Luego cuando un niño no logra ganar un juguete le dice al protagonista que lo intente él y de paso le pide a Yume que se apoye en él. Literalmente le recarga toda la trama y gracias a eso consigue el juguete el protagonista. Y bueno, tremendas asistencias que ni en Blue Lock se ven. Por cierto, déjenme aquí en la cajita de comentarios si quieren que traiga resumido Blue Lock. Después de recorrer el festival se preparan para ver los fuegos artificiales, pero notan que el protagonista ha desaparecido. Se revela que cada año ocurre lo mismo, siempre se va solo. Yume decide ir a buscarlo, pensando que él no es como los demás creen, que durante mucho tiempo ella solo vio una fachada. Recuerda que al protagonista nunca le gustó estar con su familia porque sentía que todos lo miraban y lastimaban y lo elogiaban solamente por existir, y eso le enfurecía. El protagonista recuerda su infancia, viendo el mundo en blanco y negro, sin entender por qué la gente sentía pena por él. Todo cambia cuando descubrió los libros. Ahí el mundo cobraba color, las historias ficticias se le sentían más reales que las personas. Durante mucho tiempo pensó que no le importaba a nadie, incluso cuando conoció a Yume, no la vio como una futura pareja, solo la habló por inercia. Todo cambió el día de su primera cita, cuando ella se perdió y él se dio cuenta de que era una chica que si nadie la cuidaba, parecía capaz de desaparecer. Por primera vez sintió lo que otros sentían por él, el deseo de proteger a alguien. Yume finalmente lo encuentra, le dice que en realidad le gustan los lugares terroríficos y le pregunta si recuerda su primer beso. Él responde que sí, entonces se revela algo importante. Cuando Yume tomó una foto antes, desbloqueó el celular del protagonista con total naturalidad porque la contraseña era la fecha de su primer beso. Yume se queda completamente apenada, entendiendo que si ese número fue su reacción automática es porque él nunca lo olvidó, o incluso si también lo usó en algún lado. Empiezan a hablar de cuánto han crecido juntos, de cómo siempre se molestan, hasta que Yume le pregunta por qué decidió salir con ella. El protagonista responde sin pensarlo mucho, que realmente pudo haber salido con cualquiera, que si hubiera conocido antes a Isana, probablemente habría salido con ella y nunca se habrían conocido. Dice que lo único importante fue que Yume llegó primero. La respuesta la deja molesta, pero aún así acepta esa explicación. Finalmente, después de tantos años, ven los fuegos artificiales juntos. El protagonista deja escapar una lágrima, pero Yume le pide que la mire a los ojos y lo besa. Por fin, tremendo momento romántico si olvidamos que son norteños. Le dice que no es como Yume Arai, sino como Yume Hirido, y así le concede el segundo primer beso de su vida. Le promete que esta nueva Yume hará que olvide del pasado y que ahora será ella quien llene ese vacío de su corazón. Y bueno, repito, el Hirido es apellido del protagonista, técnicamente ya son hermanos. Tremendos putos norteños. Ambos saben que no han olvidado de todo lo que vivieron antes, pero entienden que eso no importa. A partir de ahora podrán tejer una nueva historia juntos, y es así como termina este anime. Y bueno, mis chambeadores, gracias por ver el video hasta el final. Recuerden suscribirse, darle a like y sobre todo, nunca dejen de chambear.